Mi esposo se burló de mi negocio, hasta que fue lo único que me salvó. Mi esposo siempre decía que yo no trabajaba porque no quería. Esa era su versión. Si alguien le preguntaba, Mauricio se presentaba como un buen hombre. Un proveedor. Un esposo responsable. Decía que yo tenía la suerte de quedarme en casa con los niños, que él cargaba con los gastos, que nunca me había faltado comida, techo ni ropa, y que jamás me había prohibido hacer nada. Y técnicamente, eso era cierto. Mauricio nunca me quitó las llaves. Nunca cerró la puerta. Nunca me dijo directamente, no puedes trabajar. Pero hay hombres que no necesitan prohibirte nada porque aprenden a hacerte sentir culpable cada vez que quieres algo para ti. Mi nombre es Valeria, y durante casi 10 años fui la esposa tranquila. La que preparaba la comida. La que sabía dónde estaban los uniformes. La que recordaba las citas médicas, los pagos, las reuniones escolares, las tareas, los cumpleaños y hasta qué camisa debía ponerse Mauricio cuando tenía una reunión importante. Yo no tenía sueldo, pero tenía responsabilidades de tiempo completo. Solo que en mi casa eso no se llamaba trabajo. Se llamaba ayudar. Mauricio era el que salía a la calle. El que traía el dinero. El que, según él, cargaba con el peso real de la familia. Y durante mucho tiempo yo misma le creí. Creí que quedarme en casa era amor. Creí que postergar mis cursos era paciencia. Creí que depender económicamente de él era parte del matrimonio. Creí que si él decía, ahora no es buen momento, algún día ese momento iba a llegar. Pero el momento nunca llegaba. Cuando Daniel, nuestro hijo mayor, estaba pequeño, Mauricio me decía que era mejor esperar. Que el niño me necesitaba. Que ningún trabajo iba a pagar lo suficiente como para justificar dejarlo con otra persona. Después nació Camila, y la excusa cambió. Ahora con 2 niños es más difícil, Valeria. Cuando estén más grandes, vemos. Cuando los niños crecieron un poco, el problema fue el dinero. ¿Vas a pagar un curso para ganar 3 pesos después? Mejor usa ese tiempo en algo útil. Y si yo insistía, venía la frase que más me hizo sentir atrapada durante años. No te falta nada. No te falta nada. Era cierto que no me faltaba techo. No me faltaba comida. No me faltaba ropa para mis hijos. Pero me faltaba decisión. Me faltaba poder comprar algo sin justificarlo. Me faltaba sentir que si un día Mauricio dejaba de mirarme con cariño, yo no tendría que quedarme solamente porque no tenía a dónde ir. Lo peor era que él no se veía como un hombre controlador. Se veía como un buen esposo. Y eso hacía todo más difícil de explicar. Porque cuando un hombre grita, la gente entiende que algo está mal. Pero cuando te habla con calma mientras te va haciendo pequeña, muchos solo ven a un buen hombre preocupado por su familia. Yo misma tardé años en verlo. Hasta que una noche, después de acostar a mis hijos, abrí un curso gratuito en mi computadora. Era algo simple. Contabilidad básica. No se lo dije a Mauricio. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque ya sabía cómo iba a reaccionar. Iba a preguntar para qué servía. Iba a decir que yo ya estaba cansada con la casa. Iba a recordarme que los niños eran prioridad. Iba a sonreír como si mi intento de aprender fuera una ocurrencia tierna, no una necesidad. Así que esa vez no pedí opinión. Solo empecé. Al principio estudiaba de noche, con sueño, con la casa en silencio y el miedo metido en el pecho. Si Mauricio se acercaba, cambiaba de pestaña o decía que estaba viendo cosas de la escuela de los niños. No me gustaba mentir. Pero en mi casa, decir la verdad sobre querer crecer se había vuelto una invitación al desprecio. Semanas después, una amiga llamada Rebeca me pidió ayuda para organizar las cuentas de su pequeño negocio de postres. No era mucho. Solo revisar ingresos, gastos, pedidos y materiales. Me pagó $30. $30. Mauricio se habría reído de esa cantidad. Pero yo me quedé mirando la notificación en mi celular como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde llevaba años respirando poco. No era suficiente para irme. No me volvía independiente. No cambiaba mi vida de inmediato. Pero era mío.
Ganado por mí. Sin pedirlo. Sin justificarlo. Sin escuchar a nadie decirme si lo merecía o no. Cuando Mauricio se enteró, soltó una risa suave, de esas que parecen cariñosas pero te dejan sintiéndote pequeña. Mira tú, dijo, mi esposa empresaria. Yo estaba sentada en la mesa con una libreta llena de números. Levanté la mirada, pero no respondí. Él se acercó, miró mis apuntes y agregó. Está bien. Para tus cositas sirve. Para tus cositas. Esa frase debió humillarme. Y lo hizo. Pero también hizo algo más. Me despertó. Porque esa noche entendí que Mauricio podía burlarse todo lo que quisiera. Podía pensar que mis ingresos eran pequeños, que mi esfuerzo era inútil, que mi trabajo era un entretenimiento de esposa aburrida. Pero si esas cositas eran lo único que yo tenía, entonces iba a cuidarlas como si fueran oro. Lo que Mauricio no sabía era que esos $30 no eran el principio de un negocio grande. Eran el principio de mi salida. Y cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde para volver a hacerme pequeña. Actualización 1. Después de aquella frase, no cambié mi vida de un día para otro. Ojalá pudiera decir que me levanté al día siguiente convertida en una mujer fuerte, segura, con un plan claro y sin miedo. Pero la verdad es que seguí preparando desayunos, lavando uniformes, revisando tareas y sonriendo cuando Mauricio llegaba del trabajo preguntando qué había de cena. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, yo ya había empezado a contar. Contaba cuánto ganaba con cada clienta. Contaba cuánto costaban los cursos que quería hacer. Contaba cuánto gastábamos realmente en la casa. Contaba cuántas veces Mauricio decía, mi dinero, en una misma semana. Antes, esas palabras me lastimaban y ya. Ahora las anotaba mentalmente, como quien va reuniendo pruebas de una verdad que todavía le cuesta aceptar. Mi amiga Rebeca fue la primera persona que notó que algo estaba cambiando en mí. Una tarde fui a su casa para ayudarla con unas cuentas. Daniel y Camila estaban jugando con sus hijos en la sala, y nosotras estábamos en la cocina con facturas, libretas y una calculadora vieja que ella juraba que funcionaba mejor que cualquier aplicación. Tú no estás haciendo esto solo por ayudarme, ¿verdad? Me preguntó. Levanté la mirada. ¿A qué te refieres? Rebeca me observó en silencio. Ella tenía esa forma incómoda de mirar, como si te quitara las excusas de encima sin tocarte. Valeria, tú estás aprendiendo a mantenerte. Sentí que el pecho se me cerró. No digas eso. ¿Por qué? Porque suena como si estuviera planeando algo malo. ¿Y querer tener opciones es malo? No respondí. Esa era la trampa en la que yo misma vivía. Mauricio nunca me había dicho que tener opciones fuera malo, pero había logrado que yo lo sintiera así. Como si querer dinero propio fuera traición. Como si estudiar fuera egoísmo. Como si pensar en mí significara pensar menos en mis hijos. Rebeca bajó la voz. ¿Mauricio sabe cuánto estás haciendo? Cree que son cositas. Ella apretó los labios. Qué conveniente. No quiero problemas. Valeria, tú ya tienes problemas. Solo que aprendiste a llamarlos matrimonio. Esa frase me dio rabia. No con ella. Conmigo. Porque una parte de mí todavía quería defenderlo. Decir que Mauricio no era tan malo. Que trabajaba mucho. Que no nos dejaba sin nada. Que nunca me había pegado. Que con los niños podía ser cariñoso. Que quizá yo exageraba porque estaba cansada. Una aprende a justificar al hombre que la va apagando porque aceptar la verdad da miedo. Aceptar la verdad significa preguntarte por qué te quedaste tanto. Y yo todavía no estaba lista para esa pregunta. Así que hice lo que mejor sabía hacer, seguí ocupándome. Conseguí otra clienta. Luego otra. Al principio eran trabajos pequeños, ordenar gastos, crear plantillas, separar ingresos por categoría, anotar deudas, revisar inventarios. Nada impresionante. Pero cada tarea me enseñaba algo que Mauricio siempre creyó que yo no entendía: el dinero no solo se gana, también se administra. Y yo administraba mejor que él. Eso lo descubrí poco a poco.
Mauricio podía traer el sueldo, sí. Pero también gastaba sin mirar. Compraba cosas caras porque se las merecía. Salía a comer con compañeros porque era networking. Cambiaba el celular porque era herramienta de trabajo. Pedía cosas online y luego decía que el presupuesto estaba ajustado cuando yo mencionaba un curso de $40. Un día le pedí dinero para renovar una certificación online. No era cara. $59. Mauricio estaba en la sala, viendo algo en el celular. Ni siquiera levantó la vista. ¿Y eso para qué te sirve? Para ofrecer un servicio más completo. ¿A tus clientas de postres y uñas? Lo dijo con una sonrisa pequeña. Yo respiré. Sí, Mauricio. A ellas. Valeria, no quiero sonar duro, pero tienes que ser realista. No puedes estar gastando en cada cosa que se te ocurre. No es cada cosa. Es una herramienta para trabajar. Pero no es un trabajo de verdad. Ahí lo dijo. No con gritos. No con insultos. Lo dijo tranquilo, casi aburrido, como quien comenta que va a llover. No es un trabajo de verdad. Sentí que algo me subió desde el estómago hasta la garganta. Tenía ganas de decirle que si no era trabajo, entonces él podía hacerlo después de cocinar, lavar, buscar niños, revisar tareas y acostarlos. Tenía ganas de preguntarle por qué su cansancio contaba y el mío no. Tenía ganas de gritarle que yo no estaba jugando. Pero miré hacia el pasillo. Daniel estaba en su cuarto. Camila cantaba mientras coloreaba. No quería convertir otra noche en una escena que ellos escucharan a medias. Está bien, dije. Mauricio asintió como si hubiera ganado una discusión madura. Cuando esto empiece a dejar dinero de verdad, hablamos. Esa noche pagué la certificación con mi propio dinero. No se lo dije. Cuando llegó el correo de confirmación, lloré sentada en el baño, con la tapa del inodoro cerrada y el celular en la mano. No lloré porque fueran $59. Lloré porque era la primera vez en años que no pedía permiso para invertir en mí. A partir de ahí, empecé a guardar más. No mucho. Nunca era mucho. Había semanas en que solo podía apartar $10. Otras, 30. Un mes bueno logré guardar 150 y me sentí como si hubiera conquistado una montaña. También empecé a separar documentos, actas de nacimiento, papeles de la escuela, recibos médicos, copias de pagos, contraseñas importantes. No tenía un plan completo todavía. Tenía pedazos. Una carpeta en la computadora. Una cuenta que Mauricio no revisaba. Una amiga que empezaba a entender más de lo que yo decía. Y una frase repitiéndose en mi cabeza cada vez que él se burlaba. Para tus cositas. Mauricio no notaba mi esfuerzo, pero si empezó a notar algo que le incomodaba, yo ya no reaccionaba igual. Si decía que la comida estaba simple, yo no me deshacía en explicaciones. Si decía que la casa estaba desordenada, le respondía dónde estaba la escoba. Si insinuaba que yo estaba descuidando a los niños por trabajar, le mostraba las tareas hechas, las mochilas listas y los horarios cumplidos. Eso lo irritaba. No porque yo estuviera fallando. Porque ya no me veía desesperada por convencerlo de que no fallaba. Una noche llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había tenido una reunión larga. Traía una camisa distinta a la que se había puesto en la mañana y olía a perfume, pero no al suyo. Yo estaba preparando las loncheras del día siguiente. ¿No vas a preguntar por qué llegué tarde? Dijo. No levanté la mirada. Dijiste que fue una reunión. Se quedó parado en la entrada de la cocina. Sí, pero antes siempre preguntabas. Guardé unas uvas en un recipiente pequeño. Antes tenía más energía. Mauricio soltó una risa seca. Últimamente, estás rara. Últimamente estoy ocupada. Hubo un silencio. Con tus cositas. Ahí estaba otra vez. La palabra que él usaba para recordarme cuál era mi lugar. Pero esa vez no me dolió igual. Me sequé las manos con un paño y lo miré. Sí, Mauricio. Con mis cositas. Él sonrió,
creyendo que yo había aceptado la burla. No entendió nada. No entendió que esas cositas ya me habían pagado un curso. No entendió que esas cositas estaban guardando dinero en una cuenta que él no controlaba. No entendió que esas cositas me estaban devolviendo una parte de mí que él ni siquiera recordaba haber apagado. Y sobre todo, no entendió que mientras él empezaba a llegar tarde con olor a perfume ajeno, yo estaba dejando de tener miedo a estar sola. Esa noche, cuando se durmió, abrí mi carpeta escondida. Todavía se llamaba Recibos escolares. Dentro había una hoja nueva. No escribí mucho. Solo una lista. Ahorros. Ingresos fijos. Posible alquiler. Consulta legal. Documentos de los niños. No discutir sin necesidad. No contarle todo. Me quedé mirando la última línea. No contarle todo. Durante años pensé que en un matrimonio había que decirlo todo. Pero Mauricio me había enseñado otra cosa: hay personas que no escuchan tus sueños para apoyarlos, sino para encontrar la manera de reducirlos. Así que cerré la computadora. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí con miedo, sí, pero también con una certeza pequeña. Yo todavía no estaba lista para irme. Pero ya no estaba quieta. Actualización 2. Las primeras señales de Karen llegaron antes que su nombre. Eso lo entendí después. En ese momento eran detalles sueltos, cosas pequeñas que una esposa puede notar, pero que no siempre se atreve a nombrar porque nombrarlas obliga a mirar de frente algo que todavía duele. Mauricio empezó a cuidar más su ropa. No para el trabajo en general, sino para ciertos días. Los martes y jueves, especialmente. Revisaba 2 veces qué camisa ponerse, usaba el perfume caro que antes reservaba para aniversarios y reuniones importantes, y salía de la casa con una energía distinta. Una vez le dije: «Hoy vas muy arreglado». Él sonrió frente al espejo. «¿Ahora te molesta que me vista bien?». Solo comenté: «Últimamente comentas mucho». Me callé. No porque no tuviera respuesta. Porque estaba aprendiendo a elegir en qué gastaba mi energía. También empezó a cambiar la forma en que usaba el celular. Antes lo dejaba en cualquier parte. En la mesa, en el sofá, cargando en la cocina. Después empezó a llevarlo hasta el baño. Si sonaba y yo estaba cerca, lo volteaba boca abajo. Si recibía un mensaje, sonreía de esa forma discreta que no se puede explicar bien, pero que una reconoce. Yo había visto esa sonrisa al principio de nuestra relación. Ese fue el primer golpe. No la sospecha. La memoria. Recordar que alguna vez él me había sonreído así a mí. Una noche, mientras yo terminaba un reporte para una clienta, Mauricio se quedó mirándome desde la puerta del cuarto. «¿Te estás obsesionando con eso?». No levanté la mirada de la computadora. «Estoy trabajando». «Trabajando», repitió, como si la palabra le quedara grande a lo que yo hacía. Seguí escribiendo. «Valeria». «Sí». «No quiero que esto te cambie». Ahí sí lo miré. «¿Qué cosa?». «Esa necesidad de probar algo. De sentirte independiente». Lo dijo como si la independencia fuera una enfermedad que me estaba creciendo en la piel. «No estoy probando nada», dije. «Estoy aprendiendo». ¿Aprendiendo para qué? La pregunta salió demasiado rápido. Demasiado interesada. Antes Mauricio se burlaba de mis cositas. Ahora quería saber para qué servían. Para trabajar mejor. ¿Y ya? Sí. No me creyó. Y por primera vez, me dio tranquilidad que no me creyera. Durante esos meses mis ingresos empezaron a ser un poco más constantes. No seguros, no suficientes, pero menos accidentales. Rebeca me recomendó con una prima que tenía un salón pequeño y necesitaba ayuda con agenda, pagos e inventario. Otra clienta me pidió una plantilla mensual. Una vecina me pagó por organizarle los gastos de su tienda online. Yo seguía cansada. Muchísimo. Había noches en que sentía que no podía más. A veces la casa estaba limpia,
los niños dormidos y la computadora abierta, y yo me quedaba mirando la pantalla sin entender los números porque el sueño me pesaba en los ojos. Otras veces pensaba que quizá Mauricio tenía razón. Que era demasiado poco. Que me estaba matando por monedas. Entonces revisaba mi cuenta. $10 guardados. Luego 25. Luego 80. Luego un mes completo donde no tuve que pedirle a Mauricio dinero para comprarme un par de zapatos que necesitaba. Eso no parece libertad hasta que uno ha vivido justificando cada gasto. Un día Daniel necesitó materiales para un proyecto escolar. Mauricio había dicho que el presupuesto estaba apretado porque acababa de pagar unas cosas del carro. No discutí. Compré los materiales con mi dinero. Cuando Daniel llegó con su maqueta terminada, me abrazó. Gracias, mami. No supe por qué esa frase me pegó tanto. Quizá porque mi dinero, aunque pequeño, ya estaba tocando la vida real de mis hijos. No era un capricho. No eran cositas. Era cartulina, pegamento, marcadores, tiempo, presencia. Era una madre que empezaba a tener cómo resolver sin esperar que alguien le diera permiso. Mauricio se enteró porque vio la maqueta. ¿Y eso cuánto costó? Ya está pago. ¿Con qué? Lo miré. Con mi trabajo. Su cara se tensó apenas. Ah. Nada más. Ese fue distinto a su risa de antes. Fue más frío. Más alerta. Como si por fin estuviera entendiendo que el dinero pequeño, repetido muchas veces, deja de ser pequeño. La confrontación con Karen llegó por accidente. O al menos eso creía al principio. Era un miércoles. Mauricio había salido temprano diciendo que tenía una reunión con unos proveedores. Yo estaba revisando correos en la computadora familiar porque necesitaba imprimir un documento de la escuela de Camila. Entonces vi una notificación de una reserva. Un restaurante caro. Muy caro. A nombre de Mauricio. Para 2 personas. La fecha era de la noche anterior, cuando él supuestamente había cenado con clientes. Busqué el correo porque pensé, tontamente, que tal vez era una comida de trabajo. No quería creer lo obvio. Todavía hay una parte de una que intenta protegerse incluso cuando la verdad ya está sentada frente a ti. Pero luego encontré otro correo. Flores. No flores para mí. El mensaje de la tarjeta decía. Para que no olvides lo especial que eres. M. Sentí frío. No fue rabia al principio. Fue una sensación rara, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi cabeza. Seguí buscando. No mucho. No tuve que buscar mucho. Una reserva de hotel apareció en el historial de pagos de una tarjeta que yo también podía ver. Fecha de un jueves. Entrada a las 7 de la noche. Salida al día siguiente. El nombre estaba allí. Karen R. Me quedé mirando la pantalla. Karen. Cerré el correo. Abrí otra vez. Lo leí de nuevo. No porque necesitara confirmar. Porque una parte de mí esperaba que las letras cambiaran. No cambiaron. Esa tarde hice todo como siempre. Busqué a los niños. Preparé comida. Ayudé a Daniel con una tarea. Bañé a Camila. Respondí 2 mensajes de clientas. Doblé ropa. No lloré y eso me asustó. Pensé que al descubrir una infidelidad iba a romperme en el piso. Pensé que iba a sentirme insuficiente, desesperada, furiosa. Y sí, algo de eso estaba ahí, pero debajo de todo había otra emoción más grande. Claridad. Mauricio había gastado en otra mujer el dinero que me hacía justificar para un curso. Había comprado flores mientras me decía que no era momento de invertir en mí. Había reservado hoteles mientras se burlaba de mis $30. La traición no era solo otra mujer. Era la confirmación de que su control nunca había sido por responsabilidad familiar. Era por poder. Esperé a que los niños se durmieran. Puse los recibos impresos sobre la mesa de la cocina. Cuando Mauricio llegó, traía el rostro cansado de quien ensayó una mentira en el carro.
¿Todo bien? Preguntó. Siéntate. Me miró con fastidio. Valeria, hoy fue un día largo. Siéntate, Mauricio. Tal vez fue mi tono. Tal vez fue que no levanté la voz. Se sentó. Empujé los papeles hacia él. Primero los miró rápido. Luego más despacio. Su cara no se llenó de culpa. Se llenó de cálculo. Eso dolió más. ¿Ahora revisas mis cosas? Preguntó. Llegaron a correos y cuentas familiares. Eso no te da derecho a invadir mi privacidad. Me reí bajito. No porque fuera gracioso. Porque había descubierto hoteles y flores, y aún así él intentaba convertir el problema en que yo había visto el recibo. ¿Quién es Karen? Mauricio apretó la mandíbula. Una persona del trabajo. ¿También trabaja contigo en hoteles? Se levantó de la silla. Cuidado con lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy leyendo. Se pasó la mano por la cara. Karen no significa nada. No sé qué esperaba escuchar. Tal vez una disculpa. Tal vez una confesión torpe. Tal vez lágrimas. Pero esa frase me golpeó de una manera extraña. No significa nada. Así hablaba Mauricio de todo lo que no quería respetar. Mi trabajo no era un trabajo de verdad. Mis cursos no eran necesarios. Mi cansancio era exageración. Mis ingresos eran cositas. Y Karen, después de flores y hoteles, tampoco significaba nada. Qué fácil para ti, dije. No empieces. No, explícame. ¿Qué sí significa algo para ti? Mi familia. Lo dijo casi ofendido. Ahí sí sentí rabia. Tu familia estaba aquí, Mauricio. Mientras tú estabas en un hotel con una mujer que no significa nada. Golpeó la mesa con la mano, no muy fuerte, pero suficiente para que yo mirara hacia el pasillo. Los niños no se despertaron. No me hables como si yo fuera un monstruo, dijo. Entonces no actúes como si fueras el único ser humano en esta casa. Se quedó mirándome. Tú también cambiaste. Sí. Desde que empezaste con ese trabajito, te crees superior. No, Mauricio. Desde que empecé con ese trabajito, dejé de sentirme inferior. Esa frase salió sola. No estaba preparada. Pero en cuanto la dije, supe que era verdad. Mauricio no respondió de inmediato. Miró los recibos, luego a mí, luego otra vez los recibos. Por primera vez no tenía una frase lista. Después intentó suavizar la voz. Mira, fue un error. ¿Un error con reserva? Las cosas no estaban bien entre nosotros. Porque tú pasaste años apagándome y luego te aburriste de la oscuridad. Sus ojos se endurecieron. Siempre te haces la víctima. Y ahí entendí que la conversación no iba a darme nada. No iba a haber una confesión limpia. No iba a haber responsabilidad completa. No iba a haber un momento donde Mauricio dijera, sí, Valeria, te hice sentir pequeña mientras yo hacía lo que quería. Los hombres como él no entregan el control. Hay que dejar de pedirles que lo suelten. Me levanté. ¿A dónde vas? A dormir. ¿Eso es todo? Lo miré. No. Pero por hoy sí. Esa noche no dormí. Mauricio se quedó en la sala un rato. Luego fue al cuarto de huéspedes, como si él fuera el herido. Yo me encerré en nuestra habitación, abrí mi computadora y busqué mi carpeta. Recibos escolares. La abrí. Miré la lista que había escrito semanas antes. Ahorros. Ingresos fijos. Posible alquiler. Consulta legal. Documentos de los niños. No discutir sin necesidad. No contarle todo. Agregué 3 líneas nuevas. Guardar recibos de Karen. Hablar con abogada. Plan de salida. Me quedé mirando esas últimas palabras. Plan de salida. Ya no era una idea vaga.
Ya no era una puerta pequeña. Era una necesidad. Y aunque esa noche me dolió descubrir a Karen, también entendí algo que me dio una calma triste. Mauricio todavía pensaba que yo no tenía a dónde ir. Eso era lo único que yo necesitaba que siguiera creyendo un poco más. Actualización 3. Durante las semanas siguientes, Mauricio intentó actuar como si la vida pudiera volver a su lugar solo porque él lo ordenaba. Seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, pero entraba y salía como si nada hubiera cambiado. Dejaba sus zapatos tirados en la sala. Preguntaba qué había de cena. Me pedía que le lavara una camisa específica porque la necesitaba para mañana. Les daba besos a los niños y luego se encerraba con el celular, como si estar físicamente en la casa fuera suficiente para seguir llamándose buen padre. Yo también actué normal. O lo más normal que pude. No porque quisiera salvar el matrimonio, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para hablar con una abogada. Tiempo para organizar documentos. Tiempo para aumentar mis ingresos. Tiempo para no salir corriendo con 2 niños y una cuenta que todavía no podía sostenernos del todo. La abogada me recibió un martes por la mañana. Fui sola. Le dije a Mauricio que tenía una cita médica y dejé a Camila con Rebeca después de la escuela. Llevé una carpeta con recibos, copias de pagos, capturas, documentos de los niños y una lista de preguntas que escribí de madrugada. Me temblaban las manos cuando se la entregué. La abogada la revisó con calma. Está bastante organizada, dijo. Casi me reí. Organizar había sido mi trabajo invisible durante años. Solo que ahora, por primera vez, me estaba organizando a mí misma. No voy a inventar que salí de esa oficina con todo resuelto. Al contrario. Salí con miedo. La abogada me habló de gastos, acuerdos, posibilidades, tiempos, procesos. Me explicó que tendría que ser cuidadosa, que no tomara decisiones impulsivas, que pensara en los niños y que siguiera guardando pruebas de gastos y responsabilidades. Nada sonaba fácil. Pero todo sonaba posible. Y para una mujer que llevaba años sintiendo que no tenía salida, posible era suficiente para respirar. Esa noche, Mauricio notó algo. No sé si fue mi cara, mi silencio o la forma en que dejé de moverme alrededor de él como si fuera el centro de la casa. Estábamos en la cocina. Yo cortaba verduras para la cena. Él revisaba su celular en la mesa. ¿Dónde fuiste hoy?, preguntó. A una cita. ¿Qué cita? Personal. Levantó la mirada. ¿Personal? Sí. ¿Desde cuándo tienes citas personales que no me cuentas? Seguí cortando. Desde que entendí que no todo lo mío necesita aprobación. El cuchillo golpeó la tabla 3 veces antes de que él respondiera. Valeria, no juegues conmigo. Ahí estaba. Ese tono bajo, controlado, que antes me hacía retroceder. No era un grito. No era una amenaza directa. Era una advertencia vestida de cansancio. Dejé el cuchillo sobre la mesa. No estoy jugando. Entonces dime dónde estabas. No. Mauricio se levantó. No. No. Se acercó, no demasiado, pero lo suficiente para ocupar espacio. Durante años hizo eso, no necesitaba tocarme para recordarme que la casa parecía tener su tamaño. Te estás dejando llenar la cabeza. No. ¿Rebeca? Mauricio, no voy a discutir. Claro. Ahora no discutes. Ahora escondes cosas. Lo miré. Como hoteles. Su cara cambió. Ya dije que fue un error. No, dijiste que no significaba nada. El silencio que siguió fue pesado. En el pasillo, Daniel apareció con un cuaderno en la mano. Mami, no entiendo esta división. Los dos giramos hacia él. Mi hijo miró a Mauricio, luego a mí. Se quedó quieto, como si hubiera entrado en una habitación donde no debía estar. Yo respiré. Ven, amor. La vemos en la mesa. Mauricio se apartó, pero no por mí. Por Daniel. Esa fue otra lección amarga. Hay hombres que solo bajan la voz cuando hay testigos pequeños.
Esa noche, después de ayudar a Daniel, entré al baño y cerré la puerta. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. Tenía ojeras, el cabello recogido de cualquier manera y una mancha de salsa en la blusa. No parecía una mujer preparando una nueva vida. Parecía una mujer agotada. Pero ya no parecía una mujer rendida. Y eso bastó. La conversación final llegó una semana después. Mauricio fue quien la inició, pero llegó tarde a su propia escena. Los niños ya estaban dormidos. Yo estaba revisando una propuesta de trabajo remoto de medio tiempo que Rebeca me había conseguido a través de una conocida. No era un sueldo grande, pero era estable. 3 meses iniciales, con posibilidad de extender. Cuando leí el correo de confirmación, tuve que taparme la boca para no llorar. Justo entonces Mauricio entró a la sala. Tenemos que hablar. Cerré la laptop a medias. Habla. Se quedó de pie. Creo que esto ya no está funcionando. Lo miré sin expresión. ¿Qué cosa? Nosotros. Lo dijo con una cara seria, casi noble. Como si estuviera sacrificándose por decir una verdad difícil. Como si no llevara meses construyendo otra vida mientras yo lavaba los platos de esta. Creo que necesitamos separarnos, continuó. No quiero que esto se vuelva una guerra. Los niños no merecen eso. Los niños. Siempre los niños cuando necesitaba verse correcto. Estoy de acuerdo, dije. Mauricio parpadeó. ¿Qué? Que los niños no merecen una guerra. No, quiero decir, ¿estás de acuerdo con separarnos? Sí. Su cara perdió seguridad. Ahí vi la escena que él había imaginado romperse dentro de su cabeza. Él esperaba lágrimas. Reproches. Una súplica. Tal vez una promesa de cambiar, de arreglarme, de volver a ser la Valeria que no preguntaba demasiado. Pero yo ya no estaba allí. ¿Ya tienes dónde vivir? Pregunté. ¿Cómo? Si ya tienes dónde quedarte. Valeria, no creo que estés entendiendo la gravedad de lo que estoy diciendo. La entiendo perfectamente. Estoy hablando de separarnos. Y yo te estoy preguntando si ya tienes dónde vivir o si también esperas que yo te organice eso. Su boca se apretó. No tienes que ponerte así. Estoy tranquila. No lo parece. Que no esté destruida no significa que no esté tranquila. Mauricio caminó hacia la ventana. Se pasó la mano por el cabello. Luego soltó la frase que, de alguna manera, terminó de cortar la poca ternura que me quedaba. Yo necesito una mujer con ambición, Valeria. Una mujer que quiera crecer. Que no se conforme con estar en la casa, apagada, amargada. La sala se quedó quieta. Sentí que el aire se me fue por un segundo. No porque me sorprendiera. Porque era demasiado perfecto en su crueldad. El hombre que me convenció durante años de postergar mis cursos, de no trabajar, de depender, de esperar, ahora usaba mi encierro como excusa para abandonarme. Me reí. Una risa corta, seca. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué te da risa? Que me apagaste y ahora te molesta que no brille. Siempre te victimizas. No, Mauricio. Esta vez estoy resumiendo. Se acercó a la mesa. Tú eras distinta antes. Sí. Antes te creía. Yo te cuidé. No. Me administraste. Eso es injusto. Injusto fue hacerme sentir culpable por querer $59 para un curso mientras tú pagabas hoteles. Golpeó la mesa con la palma. Ya basta con Karen. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente. Esta vez no miré al pasillo con miedo. Lo miré a él. No vuelvas a golpear la mesa mientras mis hijos duermen. Se quedó quieto. Tal vez fue la frase. Tal vez fue mi tono. Tal vez fue que por primera vez no retrocedí ni un centímetro. Son mis hijos también, dijo. Entonces actúa como si te importara lo que escuchan. No respondió. Yo abrí la laptop. ¿Qué haces? Giré la pantalla hacia mí, no hacia él.
¿Revisar algo? ¿Estamos hablando? No. Tú estás intentando dirigir una escena que ya no controlas. Mauricio soltó una risa amarga. ¿Y ahora tú sí controlas todo? No. Pero controlo mi parte. Abrí mi documento. Ya no se llamaba recibos escolares. Lo había cambiado esa misma tarde. Ahora decía: nueva vida. No se lo mostré completo. No necesitaba. Pero sí imprimí algunas cosas antes de esa noche, por si la conversación llegaba. Saqué una carpeta del cajón de la mesa. Mauricio la miró como si fuera un arma. ¿Qué es eso? Propuestas. ¿Propuestas de qué? Gastos de los niños. Horarios. Documentos que necesitamos revisar. Opciones para hablar con ellos sin hacerles daño. Y sí, una abogada ya me está orientando. Su rostro cambió. No fue tristeza. Fue miedo disfrazado de enojo. ¿Fuiste a una abogada? Sí. ¿A mis espaldas? Como tus hoteles. No compares. No son lo mismo. Lo mío fue para protegerme. Lo tuyo fue para traicionarme. Mauricio agarró la carpeta y pasó las páginas con manos tensas. Vio tablas, gastos, ingresos, pagos que yo había hecho, recibos de materiales escolares, consultas médicas, uniformes, mis clientas, mis ahorros aproximados. ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Desde que mis cositas empezaron a parecerse más a una puerta que a un hobby. Me miró como si no me reconociera. No puedes mantenerte sola con eso. Todavía no perfectamente. Entonces deja de actuar como si pudieras. Puedo empezar. Vas a fracasar. Esa frase salió rápida. Demasiado sincera. Ya no estaba intentando convencerme. Estaba intentando asustarme. Y sí, me asustó. Claro que me asustó. Pero no tanto como me asustaba seguir dependiendo de alguien que necesitaba verme pequeña para sentirse grande. Tal vez, dije. Él parpadeó. ¿Qué? Tal vez fracase en cosas. Tal vez me cueste. Tal vez llore. Tal vez tenga meses horribles. Pero prefiero aprender a sostenerme con miedo que seguir viviendo cómoda a cambio de desaparecer. Mauricio bajó la carpeta. Durante unos segundos no dijo nada. Luego cambió de estrategia. Pensemos en los niños. Eso hice. No puede sacarlos de su casa. No quiero usarlos como armas. Pues eso parece. No, Mauricio. Lo que parece es que por primera vez tú no estás decidiendo solo. Ahí vi su verdadero dolor. No era perderme. Era perder autoridad. Mauricio no se fue esa noche tampoco. Se encerró en el cuarto de huéspedes y habló por teléfono durante casi una hora. No escuché todo, pero sí escuché un nombre. Karen. Su voz no sonaba romántica. Sonaba irritada. No es tan fácil, decía. Hay niños. Hay abogados. Valeria se está asesorando. Pausa. No, no estoy inventando excusas. Otra pausa. ¿Por qué tú no entiendes cómo son estas cosas? Me quedé en la cocina, lavando una taza que ya estaba limpia. Y por primera vez sentí algo inesperado. No satisfacción. No venganza. Claridad. Karen quería al Mauricio que llegaba a verla con camisa planchada, perfume caro y dinero para restaurantes. No al Mauricio real, padre de 2 niños, con gastos, horarios, separación, obligaciones y una esposa que ya no estaba dispuesta a organizarle la vida para que él pudiera vivir con otra. La otra vida también necesitaba que yo siguiera sosteniendo esta. Y yo ya no quería. Los días siguientes fueron tensos. Mauricio empezó a vigilar mis horarios, mis llamadas, mis reuniones. Preguntaba cuánto ganaba, quién me escribía, por qué necesitaba otra cuenta. De pronto, lo que antes era un juego de esposa aburrida se volvió una amenaza. No quiero que descuides a los niños por jugar a empresaria, dijo una tarde. Daniel estaba haciendo tarea en la mesa.
Levantó la mirada. Papá, mamá sí trabaja. El silencio fue inmediato. Mauricio miró a Daniel. Termina tu tarea. Daniel bajó la cabeza, pero antes de volver al cuaderno me miró. Yo sentí que algo se me rompía y se me reparaba al mismo tiempo. Mi hijo había visto. No todo, gracias a Dios. Pero sí lo suficiente para entender que yo no estaba jugando. Esa noche, cuando acosté a Daniel, me preguntó: ¿Papá se va por tu trabajo? Me senté a su lado. No, amor. Las decisiones de los adultos no son culpa de los niños ni de mi trabajo. Pero él se enoja cuando trabajas. A veces a las personas les cuesta ver cambiar a alguien que estaban acostumbradas a ver de una sola forma. Daniel pensó un momento. A mí me gusta que trabajes. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí. Sí. Te ves menos triste. No pude responder de inmediato. Lo abracé y apagué la luz. Esa frase hizo más por mí que cualquier discurso de motivación. Porque yo podía dudar de mí, podía sentir miedo, podía preguntarme si estaba rompiendo demasiado. Pero mi hijo, con 8 años, había visto algo que Mauricio nunca quiso ver. Que yo no estaba dejando de ser madre por tener una vida propia. Estaba volviendo a ser persona. Mauricio finalmente se fue 2 semanas después. No con grandeza. No con la seguridad del hombre que abandona a una mujer desesperada. Se fue con 2 maletas, molesto porque yo no le supliqué, confundido porque Karen ya no sonaba tan paciente y herido porque la casa siguió funcionando mientras él guardaba sus cosas. Camila lloró mucho. Se agarró a su pierna preguntando si había hecho algo malo. Mauricio la cargó y dijo: No, princesa. Papá solo necesita estar en otro lugar. Yo cerré los ojos. Los adultos usamos frases limpias para esconder desastres sucios. Cuando cerró la puerta, la casa quedó en silencio. Daniel intentó hacerse el fuerte. Camila se durmió llorando en mi cama. Yo me acosté entre los dos y miré el techo hasta la madrugada. No me sentí libre esa noche. Me sentí rota. Pero rota no era lo mismo que atrapada. Con el tiempo, el trabajo remoto se confirmó. Más clientas llegaron. Rebeca me ayudó a mover algunas cosas. Mi abogada siguió guiándome. Mauricio intentó volver varias veces con mensajes suaves. Podemos hablar. Karen no fue lo que piensas. Yo también me sentí solo. No quiero que destruyamos la familia. Ese último casi me hizo responder con rabia. Pero no lo hice. Porque ya había aprendido que no cada provocación merece una conversación. Meses después, firmé el alquiler de un apartamento pequeño. 2 habitaciones. Una cocina estrecha. Una sala donde apenas cabía un sofá usado y una mesa que Rebeca me regaló. No era elegante. No era la vida soñada que uno imagina cuando piensa en empezar de cero. Pero era mío. Pagado con mi trabajo. Con mis cositas. La primera noche cenamos pizza en el piso porque todavía no tenía comedor. Camila puso sus peluches en una esquina y dijo que ese iba a ser su cuarto de princesas. Daniel preguntó si podía tener un escritorio para hacer tareas cerca de mi mesa. Claro, le dije. No sabía todavía cómo lo iba a comprar. Pero por primera vez no sentí que necesitaba preguntarle a nadie si mis hijos merecían un espacio. Unas semanas después, Mauricio vino a conocer el apartamento porque los niños iban a quedarse conmigo. Entró mirando alrededor con esa expresión crítica que yo conocía demasiado bien. Está bien, dijo. Sí. Un poco pequeño. También. Los niños estaban acostumbrados a más espacio. Lo miré. Los niños también estaban acostumbrados a verme apagada. No respondió. Daniel salió corriendo con un dibujo. Papá, mira. Esta es la oficina de mamá. Era una hoja simple. Había dibujado mi mesa, mi laptop, una planta pequeña y a mí sentada trabajando. Encima escribió con letras torcidas: La oficina de mami. Mauricio miró el dibujo durante varios segundos.
Después me miró a mí. No sé si entendió. No sé si le dolió. No sé si por fin vio que eso que llamó cositas ahora era parte de la seguridad de sus hijos. Solo dijo: «Está bonito». Daniel sonrió orgulloso. Cuando Mauricio se fue, cerré la puerta y me quedé mirando el dibujo pegado en la pared. Pensé en los $30. En el curso gratuito. En las noches sin dormir. En las veces que cobré poco. En las veces que dudé. En la risa de Mauricio. En su frase: «Para tus cositas». Hoy no soy rica. No tengo una vida perfecta. Hay meses difíciles, días en que el cansancio me dobla y noches en que todavía me pregunto cómo pude aceptar tan poco durante tanto tiempo. Pero cuando pago una factura con mi dinero, cuando una clienta me recomienda, cuando mis hijos me ven trabajar sin esconderme, siento algo que Mauricio nunca pudo darme porque ni siquiera entendía que me faltaba. Respeto por mí misma. Mi esposo se burló de mi negocio porque pensó que era demasiado pequeño para cambiar mi vida. Y tenía razón en una cosa. Empezó pequeño. $30. Una hoja de cálculo. Una clienta. Una noche sin dormir. Pero a veces una mujer no necesita empezar grande. Solo necesita empezar sin pedir permiso.